Bueno, como les decía, me puse a grabar sin que me digan, este va a ser un curso esencialmente de programación, pero primero conociendo que vienen de distintas áreas y distintas realidades, como pasa en todos los posgrados, hicimos una clase de repaso con los principales conceptos vinculados a la programación. Como van a ver en el programa, en el proyecto de programa que luce en la plataforma, el objetivo general de este curso es introducir a los cursantes a la programación de computadores y la resolución de problemas mediante una metodología de trabajo y técnica de programación específica, ¿sí? ¿Qué No es? sé si soy yo o no escucho nada. ¿Alguien nos No, escucha? yo escucho bien. ¿Hace Se mucho escucha no escucha? perfecto, sí. Lo escucho bien. Yo ¿Al, también. al resto lo escuchás, Gustavo? Yo le pregunto y si me dice que no escucha, pues lo escucha. No me iba a contestar. Se escucha bien. No, se escucha bien. Y el problema es que perdemos a Gustavo. Para No que se escucha. si pueden escribir en el chat. El semejante auricular no escucha por el Gustavo, estamos complicados. Sí. Hola. Ahí sí. Bueno. Es lo que me Ok. pareció, es lo que me pareció leer en el chat. Bien, dijimos que entonces el objetivo general de este curso es introducirlos en la programación de computadoras. ¿Alguien sabe qué es programar? ¿Qué les parece que es programar? Marita se ríe, no quiere hablar. No puedo. No debo. Marita es licenciada en Sistema de Información, por eso. ¿Qué es programar? Supongo que escribir un programa. No sé. Yo nunca lo hubiera definido así, pero la RAE es exactamente lo que dijo Gladys. Increíble. Está bien, pero ¿qué es qué es crear un programa? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es un programa? Una serie de instrucciones Un algoritmo que en algún resuelven un problema. Un programa, ¿sí? Si yo tuviera que conceptualizarlo sin ir a la cuestión formal, diría que es algo que le va a explicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. ¿Mm? Mm. De hecho, la computadora es esencialmente hardware que tiene un comportamiento básicamente por eso, porque tiene un programa, un mega programa o varios megas programas cargados, ¿sí? Desde el freeware hasta el software más específico, hay un montón de capas de programa en donde le estamos diciendo a la computadora que brinda algún tipo de utilidad. Es básicamente un programa pensado así, esperaría que crean que es eso, ¿sí? Ahora bien, viéndolo de forma más meticulosa y formal, un programa es un algoritmo, ¿sí? Expresado en un lenguaje de programación y una computadora es capaz de interpretar y ejecutar a los efectos de resolver un determinado problema. ¿Mm? Ahora bien, acá hay algunas palabras que me gustaría que trabajemos para tener en claro qué es un programa y poder empezar a desarrollar a partir del sábado nuestros primeros programas, ¿sí? En primer lugar, la palabra que surge y que parece nueva quizás es la palabra de algoritmo, ¿sí? Pero escuché que algunos ya sabían que es un algoritmo. ¿Qué les parece? Es una secuencia de instrucciones Ujú. finita. ¿Sabe dónde viene la palabra Suena- algoritmo? ¿Alguno sabe dónde viene la palabra algoritmo? Árabe. Sí. ¿Quién habla? ¿Pablo? Sí, ¿Es árabe y? y te lo dejo a vos. Bien. Bueno, pero ya algo tiró. Está muy bien. Es conocida. ¿Eh? Es conocida, sí. De al-Yarizmi, sí, de un matemático árabe, Al-Khwarizmi. al-Yarizmi, exactamente.
Que bueno, que básicamente lo que encontró, ¿sí? Cuenta la leyenda, es que el lenguaje natural, ¿sí? Y esto es la explicación de fondo de por qué vamos a programar, resulta ambiguo para establecer, ¿sí? En otras personas o encomendar a otras personas la realización de alguna tarea, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo, en realidad es lo que sucede y es el porqué de nosotros vamos a programar, básicamente. Porque el lenguaje que nosotros utilizamos no es entendible para una computadora, ¿sí? Por ahora puse en la presentación, en la conceptualización que abordé más adelante. ¿Por qué por ahora? Bueno, porque están empezando a pasar un montón de cosas de un tiempo a esta parte que pareciera que la computadora nos empieza a entender un poco más. La realidad no es tan así, si quieren después lo charlamos, es un tema que yo trabajo. Hay un montón de cuestiones probabilísticas en el fondo, no hay nada de semántica, no hay nada de entendimiento de la realidad, por lo menos en los modelos actuales, los que están basados en Transformers, eh, sino que lo que hay es un procesamiento muy masivo de datos que hacen que el algoritmo pueda predecir con bastante certeza qué palabra va a continuación de la otra en general, o qué palabra utilizamos los humanos después de otra en general cuando hablamos de determinada temática, ¿sí? Eso es lo que está pasando. En función de un cálculo de probabilidades enorme, establece y define cuáles son las palabras que van una atrás de la otra, y calculando probabilidades de adelante para atrás y de atrás para adelante. Es bastante complejo, pero es muy interesante y es bastante decepcionante en términos de que no está entendiendo nada ese muchacho, pero sí es verdad que igual nos provee soluciones que nos sirven, ¿sí? O que utilizamos, yo uso mucho. Pero bueno, como decía Pablo, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas. Me parece que acá el concepto de ambigüedad y no ambigüedad va a jugar un Sí. rol clave en términos eh, de la programación. Es decir, lo esencial para la programación es determinar un conjunto de instrucciones que no sean ambiguas y que puedan ser entendidas. Y la idea es empezar a trabajar en el concepto del algoritmo desde ese lugar, ¿sí? De tratar de determinar, ¿sí? Tratemos de ejercitar la cabeza para pensar algoritmos a partir de un conjunto de reglas que no sean ambiguas, ¿sí? Después hay una cuestión que está asociada al nivel de granularidad de las instrucciones que se nos van a ocurrir, que nos vamos a dar cuenta que es difícil no ser ambiguo sin bajar a un nivel más de detalle, pero después ese detalle vamos a querer bajar más, y es muy difícil. Pero quiero que les quede bien claro el concepto de no ambigüedad y ambigüedad cuando hablamos de lenguaje natural versus concepto de programa y concepto de comunicación hombre-computadora, ¿sí? También habla de que sean ordenadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un algoritmo, no va a ser lo mismo que una instrucción esté antes o después que la otra, ¿sí? Y otra cuestión clave es que permite solucionar un problema, si esta es una, por ahí, definición más cercana a la nuestra o a nuestra realidad. El concepto de algoritmo más formal habla de para ser ejecutado en un tiempo finito, ¿sí? Hay una cuestión vinculada a la finitud de la ejecución de ese algoritmo. Es decir, un algoritmo tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Desde ese lugar es importante el concepto de finitud del algoritmo, ¿sí? Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas, que permiten solucionar un problema, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer durante todo el curso y con qué quiero que se vayan a quedar luego de este curso? Es con una herramienta más en el kit de herramientas, es decir, la programación como vía, como mecanismo para la resolución de problemas, ¿sí? Ahora bien, metámonos un poquito más en el concepto de algoritmo, ¿sí? Y juguemos un poquito a pensar juntos en un algoritmo, ¿sí? Para preparar un buen mate. ¿Qué les parece? ¿Qué reglas le parece? ¿Qué instrucciones le parece que vamos a tener que ejecutar si nosotros queremos que un autómata, el concepto formal, nosotros
lo ayornamos un poquito, pero el concepto formal de algoritmo también habla de de autómata, es decir, un conjunto de instrucciones a ejecutar sobre un autómata. Acá ya bajamos a la computadora, pero podríamos plantear un algoritmo para que otra persona o otro dispositivo u otra cosa lo ejecute, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la primera instrucción de nuestro algoritmo para preparar un buen mate? Hágase Supongo el que mate. calentar el agua. Yo creo que, no recuerdo si lo hice, pero en función de la finitud del problema, la primera instrucción debe ser el inicio, ¿sí? Porque nuestros algoritmos van a tener un inicio y van a tener un fin, ¿sí? Sí. Bien, supongamos que la primera es calentar el agua. No. Ahí empieza, y ahí empezamos a trabajar. No va a tener solución esto, así que no se vuelva nadie loco. Pero cuando hablamos de calentar el agua, lo más probable es que la computadora no lo entienda, ¿sí? Y calentar el agua será que ponerla en un termo y prender un encendedor con el termo, será ponerla en una pava, calentarla en una hornalla a gas, que además tenemos que enseñarle cómo sacar el encendedor del fuego, prender la hornalla, poner la pava arriba de la hornalla, haber puesto el agua antes. ¿Ven? Esta cuestión de jugar con las instrucciones ordenadas, ¿sí? Bueno, ahí esa cuestión no va a tener solución en este contexto. ¿Por qué? Porque si quisiéramos bajar al nivel de detalle que necesitaríamos para enseñarle a un dispositivo a preparar un buen mate, bueno, tendríamos un algoritmo de probablemente 5.000, 6.000 instrucciones, ¿sí? De esto hablaba cuando hablaba hoy, más temprano, en función del nivel de granularidad de nuestras instrucciones, es decir, cuán detallista soy cuando hablo de instrucciones. Y eso nos va a pasar también cuando vayamos a trabajar con nuestros algoritmos, ¿sí? Con nuestros programas en Python. Es decir, uno va a poder hacer o va a poder desarrollar programas a partir del nivel básico de las instrucciones, la sintaxis y palabras reservadas del lenguaje, o bien va a poder aprovechar y utilizar capas definidas por otros que tienen un montón de instrucciones empaquetadas en lo que se llama una función que yo le puedo decir a la máquina, poner la pava, y ya sabe que poner la pava implica agarrar el encendedor, sacarlo del cajón, prender la hornalla, poner agua en la pava, poner la pava arriba, ¿sí? Esas cuestiones de granularidad, de hecho, también están presentes cuando hablamos del software vinculado al hardware en la computadora. Es decir, nosotros tenemos desde el software base hacia las aplicaciones de uso específico un montón de capas arriba, ¿sí? En las cuales de alguna manera eh, cada una va siendo un poco más específica que la otra y cada una se va sirviendo de las anteriores, ¿sí? Ahora bien, ponemos el agua a calentar, tenemos resuelto eso. ¿Qué más? Agarramos el mate. ¿Qué será agarrar el mate? Bien, agarramos el mate. ¿Qué más? Agarramos la yerba. Vamos a estar. ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que tener disponible para poder Hay, preparar el mate? hay una cuestión también que vamos a tener asociada, ¿sí? No lo quiero formalizar tanto, hago los programas, pero que tiene que ver con las precondiciones y las postcondiciones cuando hablamos del programa, ¿sí? Nosotros vamos a partir en este concepto y en lo largo del curso en general, porque es un curso más de aplicación, de un universo de disponibilidad absoluta de recursos, pero lo que plantea Marita es real, es decir, todo eso está, y si no está, tendremos que ir tomando decisiones, ¿sí? Un poco esa es la lógica, ¿sí? Del algoritmo, ¿sí? Bueno, calentar el agua a 85 grados centímetros y poner en el termo. Hay una cuestión también, poner la bombilla en el mate, de la ambigüedad. Recuerden siempre la ambigüedad cuando hablamos de estas cuestiones. Poner yerba del mate hasta el 60% de su capacidad. Así lo preparo yo, capaz usted lo prepara distinto. Poner agua en el mate. Sorber la bombilla para tomar el mate. Si quieren tomar más mate, vuelva al paso 4, si no limpie el mate. ¿Sí? Acá nos vamos a quedar detenidos hasta, ¿sí?
y va a ir un ciclo acá en el medio, ¿sí? Nosotros vamos a poner agua en el mate, vamos a tomar el mate, y si queremos más mate, vamos a ir a la instrucción 4. Si no queremos más mate, vamos a terminar. Y así va a seguir. Eso es lo que se llama un ciclo en programación, y es una de las cuestiones que vamos a implementar a partir de la tercera clase. Y aquí hay está lo que se llama una decisión o una estructura condicional, donde nosotros vamos a poder tomar decisiones en función de datos. En este caso el dato o el sensor, se le dice ahora en programación, es las ganas de la persona de seguir tomando mate. Yo me voy a preguntar, si quiero tomar más mate, voy a seguir, y si no, voy a terminar. Alguno no estaba emparentado con el concepto de algoritmo. Yo lo hice como para que todos en el mundo, los que entiendan, los que entiendan castellano, entiendan lo que es un algoritmo y lo que es un programa. Si voy muy lento, me lo dicen, ¿sí? Pasa que no quiero perder a nadie en el medio. Por eso les decía, esta clase puede ser normal, en donde incorpora un conjunto de conceptos, o puede ser muy aburrida. No sé cómo lo ven en general hasta acá. Perfecto. Va bien. Bien, perfecto. Salvo Pablo, que era amigo del árabe ya, y me arruinó el chiste. Perdón. No, está buenísimo, no, está buenísimo. Sé que varios de ustedes programan. Creo que Pablo es uno, ¿no? Nico te hace programar seguramente, ¿o no? Sí, yo soy muy malo. Vale. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Y ahora por eso les decía que vamos a tener, ¿sí?, que salir un poquito de este Zoom, pues me acabo de dar cuenta que el Zoom que me prestaron hoy, ¿sí?, les pido perdón, pero lo miré una hora antes de venir, no tiene para armar grupos. La idea es que trabajemos un poquito y no nos aburramos tanto en armar un grupo de 3, 4, 5 personas. Armamos los grupos de Zoom, eligen un problema y definen un algoritmo, un conjunto de pasos, se ríen un poco entre ustedes, solidifican las cuestiones vinculadas o las palabras claves vinculadas al concepto de algoritmo. En 15 minutos volvemos acá, va un poco de eso y seguimos con los otros conceptos, ¿sí? Pero para eso los voy a molestar un segundo y les pido perdón, pero vamos a tener que cambiar de cuenta de Zoom. ¿Les parece? Bárbaro. Sí, Les acabo de compartir